Hola, soy Marco, profesor e investigador de lenguas, y hoy voy a hablar de las definiciones lingüísticas de aragonés en los diccionarios de la Real Academia Española. La píldora de hoy es una introducción o una explicación de un artículo mucho más amplio y más detallado en la revista EPOS de la UNED, que citaré en los comentarios para que podáis analizarlo detenidamente si queréis. Lo primero que tenemos que saber es que la primera definición de aragonés o las primeras definiciones lingüísticas de aragonés en los diccionarios de la Real Academia Española aparecen en la edición de 1984 y se mantienen prácticamente sin cambios en la edición de 1992. Y lo que nos dice es que aragonés es un dialecto romance, también llamado navarro-aragonés, y hay una segunda acepción lingüística, una variedad del castellano que se habla en Aragón. Es decir, con un mismo término definimos dos cosas diferentes. Si vamos a navarro-aragonés, nos dice es un dialecto romance y nos da una información bastante detallada. Tuvo uso cancilleresco y literario, es decir, una lengua de poder hasta el siglo XV. Hoy subsiste. Una información bastante precisa. Y si vamos a dialecto, aquí tenemos problemas. Aparecen estas tres definiciones. Una nos dice que es una lengua y nos dice el castellano, el español es uno de los dialectos del latín. Otra que es un sistema lingüístico con una limitación geográfica y otra estructuras lingüísticas. ¿Cuál de ellas hace referencia al aragonés cuando dice que el aragonés es un dialecto romance? No está claro. Obviamente, sí, tenemos romance, podemos un poco averiguar a cuál de las tres definiciones de dialecto hace referencia. Nos dice que romance es una lengua moderna derivada del latín. Por lo tanto, parece que hace más referencia a la definición de dialecto como lengua. La idea final de estas definiciones, de estas primeras definiciones de aragonés en el 1984 y en 1992, en estas ediciones del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, es que es una lengua moderna derivada del latín, como el español, el italiano o el francés, derivadas de un tronco común en latín. Esto lo he repetido porque estoy haciendo una síntesis o una aplicación de las definiciones anteriores. Nos dice que nacida en Navarra y Aragón, que tuvo un uso cancilleresco y notarial y que os subsiste en el Alto Aragón. Es decir, una definición que no me termina de gustar porque no es directa. Para saber qué es aragonés hay que recurrir a definiciones paralelas, navarro-aragonés, pero que al final acaba ofreciendo una información detallada. De aquí nos vamos a la edición del 2001. En el 2001 se introducen cambios en estas definiciones importantes. No se cambia la definición completamente, no se cambia el esquema, pero se introducen cambios. Se mantienen las dos definiciones, tanto para para dialecto romance como para variedades del español, pero aparece un gran cambio en navarro-aragonés, conjunto de dialectos romances nacidos en Navarra y en Aragón. Ya no se hace referencia a su potencia histórica y ya no se hace referencia a su subsistencia en la actualidad. Se elimina información, desde mi punto de vista, importante. En dialecto también aparecen novedades. Ya se elimina la acepción de dialecto como lengua y se sustituye por sistema lingüístico. El resto se mantiene con respecto a un tronco común y se mantiene el ejemplo del español. El español es uno de los dialectos nacidos del latín. Pero dialecto ya no es lengua en ninguna definición. Es sistema lingüístico en el mejor de los casos. Se mantiene el de estructuras lingüísticas también. Aparece una nueva definición que en esta edición del 2001 no es muy importante, pero que luego lo va a ser. Alto Aragonés. Habla o hablas del Alto Aragón. Bueno, ya teníamos que si variedades con respecto al español, ya teníamos que si dialectos como sistemas lingüísticos, lenguas. Ahora ya directamente aparece un nuevo término, habla, que si lo buscamos en el mismo diccionario, en su acepción lingüística nos dice realización lingüística y deja bien claro por oposición a lengua o sistema lingüístico de una comarca, localidad, etc. Por lo tanto, ya el conjunto de definiciones se va haciendo más complicado, más complejo en su lógica interna y también más difuso.
En este 2001 se mantiene la definición de aragonés como dialecto romance y de aragonés como variedad, la doble definición, bien. Y en función de las novedades anteriores que he comentado en la diapositiva anterior, se puede extraer la idea de que el aragonés es un conjunto de lenguas modernas, si nos centramos en la definición de romance, cuando dice que el aragonés es un dialecto romance, o el aragonés son unos sistemas lingüísticos considerados con respecto a un tronco común, si nos centramos en la definición de dialecto, derivados del latín, sí que parece claro, cuando uno se basa en la definición de navarro-aragonés, nacidos en Navarra y Aragón. Se elimina la referencia a su importancia histórica, se elimina la referencia a su subsistencia actual y se duda si calificarlo como lengua, como sistemas lingüísticos, etc. La cuestión ya es más difusa. Al mismo tiempo, hay un dato importante. En algunos casos se habla conjunto de lenguas, sistemas lingüísticos, es decir, estamos hablando de un objeto o de varios objetos. Por primera vez se pone un poco en tela de juicio la unidad de la lengua aragonesa. Se habla de conjunto de cosas, dialectos, etc. Cuando se habla de esta multiplicidad, uno puede interpretar que hace referencia a una diferencia entre la lengua histórica de Navarra y la lengua romance histórica de Aragón, o a lo mejor hace referencia a diferencias internas en la lenguas de Aragón. Como ya he dicho, se eliminan los datos de relevancia histórica y pervivencia actual. No queda claro, según pivotemos en la definición de dialecto, en la definición de romance, si es una lengua moderna, si es un sistema lingüístico, si es un conjunto de estructuras lingüísticas, y veremos que a lo mejor incluso hablas. Eso con respecto a la definición del aragonés como dialecto romance. Con respecto a la definición de aragonés como variedad del español, esa no varía. Ahí el análisis sigue siendo el mismo. Si seguimos, llegamos a la edición de 2014, donde se cambia prácticamente de manera total el conjunto de definiciones, el sistema de definiciones, y este cambio se mantiene en la edición de 2022, que con algunas pequeñas modificaciones sigue siendo la vigente actualmente. Aquí ya de aragonés nos dice perteneciente o relativo al navarro-aragonés o variedad. Bueno, es porque en la edición de 2014 se hace una diferenciación entre adjetivos y sustantivos. Es una cuestión formal, no es muy importante para nosotros. Pero aquí ya lo que se dice en cuanto al sustantivo es variedad del navarro-aragonés propia de Aragón, o navarro-aragonés, o alto-aragonés. Vale, muy bien. ¿Pero qué es el navarro-aragonés? ¿Qué es el alto-aragonés? Otra vez, y es el gran problema de los diccionarios de la RAE con respecto al aragonés, es que hace referencia a otros términos y hay que buscar en otros términos. Bueno, vamos a buscar. Navarro-aragonés, dialecto romance que se hablaba, pasado, ya no se habla. Por lo tanto, en esta definición se elimina la referencia a la subsistencia actual que existía en definiciones anteriores. Vamos a la otra definición nueva que nos ha parecido, alto aragonés. Conjunto de variedades del aragonés habladas en el Alto Aragón. Bueno, esto es un gran problema y es para avergonzarse y para sonrojar a la academia. Por un lado se hablaba, pasado, por otro lado hablada, presente. ¿Qué quedamos? ¿Se habla o no se habla el aragonés a día de hoy? Porque el diccionario te dice una cosa y la otra. Y al mismo tiempo, y esto es muy grave, aragonés, voy a buscar en Alto Aragonés, pues, acepción B, Alto Aragonés, conjunto de variedades del aragonés, me obliga otra vez a buscar en aragonés. Alto Aragonés, 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 alto aragonés, caemos en una circularidad y eso es una deficiencia lexicográfica muy grave y más para el diccionario más importante del español. Y ya no estoy hablando de que nos guste o no el contenido, estoy hablando de su lógica interna. Esto no puede ser. Seguimos con el conjunto de definiciones, necesitamos unos términos auxiliares. Aquí ya no nos parece, nos ha parecido en Navarro Aragonés dialecto romance, pues vamos a ver qué pone de dialecto. Cambian la definición de dialecto. Ya no aparece lengua, en la anterior edición del 2001 ya no aparecía. Dice variedad de un idioma
que no alcanza la categoría social de lengua. Ya se elimina, ya se establece una oposición a lengua pero esta es una definición social, sociolingüística. Se coloca la primera, antes estas definiciones iban por debajo. Y la segunda es una definición puramente lingüística, que nos dice sistema lingüística con respecto a otros de un tronco común y nos sigue colocando el ejemplo del español. A mi parecer, esta clasificación, esta definición de dialecto es adecuada. Bueno, puede mejorarse, pero está bastante bien establecer dos definiciones, una sociolingüística y otra puramente lingüística. Lo que pasa es que cuando nos dice que el aragonés es un dialecto romance, otra vez, ¿a qué hace referencia? Nos vamos a romance, ¿no? Ya que nos dice que es un dialecto romance, pues digamos que romance nos puede sacar de esa duda. Y nos dice que el romance es una lengua derivada del latín. Por lo tanto, seguimos considerando al aragonés como lengua, o eso parece, porque ya digo que según se interprete de una manera u otra este sistema de acepciones, se puede entender una cosa u otra. Pero, muy importante, desaparece en lengua moderna derivada del latín. Por lo tanto, a lo mejor está muerta. Nadie nos dice que perviva. Antes, con lengua moderna, se daba a entender, o parecía entenderse, que seguía viva. Ahora este hecho ya no parece tan claro, ¿no? Digamos que en el 2014-2022 se pone en duda la existencia, mejor dicho, la pervivencia del aragonés. Como curiosidad, en romance incorporan nuevos ejemplos. Ya no el español, el italiano o el francés que incorporaba antes, ahora también el catalán o el gallego. La idea final es que podemos entender, en base a estas definiciones, que el aragonés es una lengua derivada del latín, como el español, el catalán, el gallego, el italiano o el francés, que se habla o hablaba, no queda claro, en Navarra y Aragón, en su variedad propia de Aragón. O, según cómo pivotemos con la definición de dialecto, podemos entenderla como un sistema lingüístico considerado en relación al grupo de los varios del tronco común, ya no como lengua, como sistema lingüístico. Y el resto igual, no sabemos si se habla o se hablaba. Conclusiones. Aquí ya establecemos una lógica interna mucho más farragosa. Y sobre todo, daos cuenta que las definiciones iniciales, la lógica era más simple, pero se transmitía más información. Se decía que tuvo un uso cancilleresco hasta el siglo XV y que pervive en la actualidad, o al menos en el tiempo en que se elaboró esa edición del diccionario. Toda esa información se elimina al mismo tiempo que el sistema de definiciones se hace más complejo. Esto es una deficiencia del diccionario, una deficiencia lexicográfica. No sabemos, una vez más lo repito, si según estas definiciones vive o no el aragonés. También, aunque no he incidido mucho en ello, se alterna el plural y el singular, conjunto de variedades o dialecto. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es uno o es un conjunto de cosas? ¿Es una unidad o no? Se pone en duda. Y, sobre todo, algo que es una vergüenza, es que se caiga en una circularidad aragonés-alto aragonés. Es decir, hablando claro, la definición, más allá de que nos guste o no, de que se ajuste a la realidad o no, a la realidad social, a la realidad empírica, que al fin y al cabo una definición de diccionario no tiene que ser lo que nosotros queramos o lo que otros quieran, no, tiene que ajustarse, tiene que describir, plasmar una realidad empírica o social. Queda claro que este conjunto de definiciones se puede interpretar de tantas maneras que dice una cosa y la contraria, pero además con faltas de lógica interna, con esta circularidad. En resumen, estas definiciones para aragonés, este sistema de definiciones es una bazofia. Aquí lo repito. Bueno, un poco más en general. Tenemos que al principio, para dos hechos lingüísticos, se asocia un único término aragonés. Yo creo que esto es adecuado. No porque me guste o no, sino porque la población ha llamado aragonés tanto a una lengua romance como a una variedad o a un conjunto de variedades del castellano de Aragón. Y esto es una realidad. Lo que pasa es que el diccionario de la RAE debería haber complementado esta información incorporando otras acepciones como pueden ser fabla aragonesa, que ha sido, ya cada vez menos, pero ha sido una definición popular, social, nos guste o no, pero ha sido una definición existente para la lengua romance,
baturro o maño o mañico para las variedades del español. Debería haber complementado esta doble definición de aragonés con otras definiciones que aludían a los mismos hechos, o bien la lengua romance, dialecto romance en función del diccionario, o las variedades del español. No queda claro si estamos hablando de un objeto lingüístico o de un conjunto de objetos lingüísticos, y se vacila mucho entre una opción y otra. Al principio, en las primeras ediciones, no se vacilaba, se hablaba claramente de un hecho lingüístico. De repente aparecen ya los plurales. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Nos quiere decir que había una diferencia entre navarro y aragonés en la historia o nos quiere decir que hay muchísimas lenguas en Aragón? No queda claro y se puede interpretar una vez más de una manera o de otra. Lo he dicho, navarro-aragonés, sobre el aragonés, etc. ¿Por qué en algunas ocasiones habla de dialecto, dialecto romance? ¿Por qué para el español habla de variedades del español? ¿Por qué incluso introduce el término hablas para una definición de alto aragonés? ¿Por qué? ¿Por qué el uso de un término u otro? Esto debería explicarse mucho más, porque los argumentos que se pueden utilizar para un término en un caso se pueden utilizar para el mismo término en otro caso. Entonces, aquí tampoco hay una coherencia o una línea muy clara. ¿El aragonés pervive o no? Nos utiliza el pasado con el presente, se hablaba, hablada, etc. Una vez más, tenemos una inconsistencia interna. Y una vez más, y esto ya casi es algo personal, como filósofo, esta circularidad alto aragonés, 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 alto aragonés, que para definir un término hay que recurrir a otro, es un inadmisible y, lo repito, es una bazofia. En resumen, tenemos una evolución deficiente de unas definiciones iniciales, desde mi punto de vista mejorables, pero que transmitían bastante información con un sistema de definiciones que no era complejo. Hemos llegado a un sistema de definiciones muy enrevesado, muy complejo, que consigue decirte una cosa y la contraria al mismo tiempo. Todas estas deficiencias en la definición de aragonés y la evolución negativa en la propia definición se deben al final a la existencia de unas tensiones internas dentro de la Real Academia Española a la hora de definir aragonés. Y lo que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos un diccionario no tenemos que escribir las cosas como nosotros o como cualquiera quieren que sea o como queramos que sean. No, tenemos que escribir la definición empírica o el hecho, describir el hecho empírico al que nos estamos refiriendo con un término o el hecho social, pero no lo que nosotros queramos. Se ve muy claro que la Real Academia Española tiene un problema con el aragonés porque dice una cosa, dice la contraria, cae, por supuesto, en numerosas faltas lógicas internas y todo eso es porque existen unos prejuicios y unas tensiones internas que van más allá de lo lingüístico. Y por otro lado, mi propuesta en este vídeo y en el artículo más extenso es que se debería definir directamente qué es aragonés sin hacer referencias a términos paralelos como navarro-aragonés o alto aragonés. No, ¿qué es aragonés? Esto y punto.